Vamos a, vamos a iniciar pues con nuestra segunda sesión correspondiente pues a nuestra materia de Derecho Civil 2, ¿no? Y tomando haciendo un poco de retroalimentación acerca de nuestra anterior clase, ¿no? Sabemos que, o estábamos tocando, hablando un poco acerca de esta situación, acerca de cómo es que, o cómo estaba, qué es lo que nosotros, los temas que nosotros empezamos a trabajar, ¿no? Hablamos en un principio de lo que es el patrimonio, ¿no? Hablando precisamente, como lo vimos en Derecho Civil 1, ¿no? ¿Qué es el patrimonio? ¿No? Entonces, aterrizábamos un poco en nuestra sesión anterior, ¿sí? Que el patrimonio, pues, es efectivamente un atributo de la personalidad, pero que es un conjunto de bienes, derechos, deberes y obligaciones. O sea, es lo que hay, pero también de manera presente, también lo que vamos a tener de manera futura, pero también lo que en determinado momento, pues, se llega a deber, ¿no? Entonces, dentro de esto, hacíamos nosotros o encontrábamos entonces las diferentes teorías acerca del patrimonio, ¿no? Por una parte, la teoría subjetivista, la teoría finalista, la teoría pues realista, ¿no? Acerca de lo que era el patrimonio, inclusive la teoría moderna, ¿no? Esas son diferentes teorías que nosotros analizamos la sesión pasada. Aterrizábamos un poco en esta parte de lo que es el patrimonio y decíamos, si nosotros pudiéramos centrar o realizar una definición acerca de lo que es el patrimonio, ¿sí? Terminaríamos nosotros concretando que el patrimonio se conforma por un conjunto de bienes, derechos y deudas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros aterrizamos en torno al patrimonio, ¿no? Y decíamos que el patrimonio tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad del patrimonio? Pues satisfacer las necesidades y las deudas que la persona tenga frente a terceras personas. No decimos, ese es el patrimonio. Ahora bien, entendemos en este conjunto y hacíamos una clasificación de lo que son los derechos reales y los derechos personales. ¿Sí te acuerdas de esta parte, Aislinn, de lo que son los derechos reales y lo que son los derechos personales? O sea, Sí, ¿cuál era la diferencia entre un derecho real y un derecho personal? bueno, la verdad recuerdo muy poco, pero creo la diferencia era, ¿cómo era? ¿Ok? Ay, la verdad, no muy bien podría explicarlo. Ok, nada más recuerden esa parte que los derechos reales es aquel poder, ¿sí? Que se ejerce o que una persona ejerce directamente sobre una cosa, ¿sí? Y, sí, lo que son los derechos personales es el poder de una persona sobre otra, ¿no? Para ser un poco más explícitos o ser un poco más claro, decíamos, los derechos reales consisten en todos aquellos actos de poder que las personas detentamos o realizamos sobre una cosa, ¿no? Por ejemplo, tú me mencionabas un ejemplo en la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tal vez vender una propiedad que sea nuestra, rentar una propiedad que sea nuestra, un bien inmueble que sea nuestro. Y un derecho personal lo entendemos como ese poder que una persona ejerce sobre otra. Pero ojo aquí, ese poder o de ese poder que nosotros hablamos que una persona ejerce sobre otra, hace alusión en términos de lo que está establecido en nuestro Código Civil, ¿sí? Pues a todas aquellas acciones, ¿sí? Que se realizan sobre una persona, pero no con el afán de dilapidar sus derechos, ¿no? Pudiéramos traducir un derecho personal, por ejemplo, la patria potestad que se ejerce sobre los menores, la tutela que se ejerce sobre los incapaces, ¿no? La guardia y custodia que de igual manera se tiene que ejercitar sobre los menores de edad. Esos son los derechos personales y pues la diferencia va a ser que los derechos reales se ejercen de una persona sobre una cosa y los derechos personales se ejercen de persona a persona. ¿Ok? Esa es la diferencia. Lo que nosotros podemos, después de lo que vimos, sí, podemos entonces hacer esta especificación o hacer esta síntesis de lo que son los derechos reales y los derechos personales. Ahora bien, de igual manera, en nuestra clase anterior, nosotros hacíamos o puntualizábamos una diferencia entre los bienes y las cosas, ¿sí? Decíamos, es cierto que los bienes son cosas, ¿sí? Los bienes son cosas que efectivamente le están prestando una utilidad al hombre, ¿no? ¿Qué son los bienes? Pues son todas aquellas cosas que traen una utilidad para el hombre y
que aparte de todo, son cosas que son susceptibles de apropiación. Llegamos a una premisa, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que existe entre estos dos conceptos que nosotros manejamos entre bienes y cosas? ¿Sí? En que las cosas son todas aquellas que van a ocupar un lugar en el espacio, ¿no? Todo lo que ocupa un lugar en espacio de manera libre y que no tiene dueño, sí lo vamos a entender como cosas, ¿no? Y ya nosotros, si fuéramos un poquito más específicos, nosotros, de acuerdo a lo que está estipulado en el Código Civil y que fue lo que se quedó de actividad de tarea, podemos saber, ¿sí? Que lo podemos encuadrar en bienes vacantes o en bienes mostrencos, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, de acuerdo o en el entendido que ya se realizó la lectura de lo que maneja nuestro Código Civil acerca de la clasificación y definición de los bienes, ¿ok? Pero bueno, retomando un poco la idea, ¿sí? Decimos entonces que los bienes son un conjunto de cosas que ya perdieron su libertad. ¿Por qué? Porque los bienes han sido ya apropiados o apropiadas por una persona. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que nosotros podemos marcar entre bienes y cosas. Por eso nuestro Código Civil hace una clasificación de bienes y no de cosas, ¿no? Hace una especificación o una clasificación referente a eso, ¿no? De otra manera, o bueno, en otra parte también, haciendo un poco un breve recuento de lo que nosotros estudiamos en nuestra sesión anterior, pues veamos estas, las obligaciones propter rem, que decíamos que son las obligaciones propter rem, son aquellas o aquella capacidad o aquella obligación jurídica, ¿no? Que nace o surge de una capacidad, ¿sí? Donde las partes se obligan, si se obligan en razón de que existe pues un vínculo jurídico entre ellas, ¿no? Y hay una obligación, estas obligaciones propter rem las conocemos como obligaciones reales. ¿Por qué? Porque nacen, ¿sí? Para una persona en relación de una cosa. Las obligaciones propter rem entonces son aquellas obligaciones que sirven o que se van a determinar o que nacen para una persona en función, ¿sí? De la relación que tenga con una cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas ejercitan en determinado momento algún tipo de dominio sobre alguna cosa, sobre algún bien, ¿no? Entonces está ejercitando un derecho real y esa obligación que surge por el ejercicio de ese derecho real, lo vamos a llamar obligaciones propter rem, ¿ok? Posteriormente, y eso es parte ya de la tarea que se quedó asignada, sabemos entonces, y como se los mencionaba, a partir del artículo 788, ¿sí? De nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz, viene entonces o empieza esta definición de lo que son los bienes, ¿no? Empieza el artículo 788 señalándolos o mencionándonos, ¿sí? Que puede ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio, ¿no? Entonces, todo aquello que no esté excluido del comercio, pues efectivamente va a ser un objeto de apropiación, ¿no? Posteriormente, en artículos subsecuentes 789 y 790, ¿sí? Señala que las cosas, ¿sí? Que puedan estar excluidas del comercio, pueden estar excluidas del comercio por disposición de ley o por su propia naturaleza. Por ejemplo, pudiéramos señalar en este sentido qué cosas están excluidas del comercio, ¿no? Sabemos efectivamente, por ejemplo, o por su naturaleza, que en ocasiones, pues el hecho de comercializar con maderas preciosas, el hecho de comercializar con fauna que está protegida, con flora que está protegida, ¿no? Pues no está permitido. ¿Por qué? Pues porque está por disposición de ley, por naturaleza, lo señalamos, es muy pues, arriesgado por su propia naturaleza y también por disposición de ley que se llegue a comercializar, ¿no? Con los límites de los mares que están establecidos en México, ¿no? Eso está establecido en los artículos 789, 788, 789 y 790, ¿no? Posteriormente, donde ya empezaba la tarea o la actividad, era a partir del artículo 791, ¿no? Donde venía efectivamente, pues, la clasificación de los bienes. En ese sentido, Aislinn, dime, ¿qué fue lo que tú encontraste en tu tarea o cómo hiciste esa clasificación? Mientras yo voy a proyectar mi pantalla, pero dime tú cómo hiciste esta clasificación. Primero lo que hice fue leer de los artículos que nos dio.
Ajá, Primero leí todo para tratar de comprender y luego fui analizando sobre lo que nos puso para buscar. ok. ¿Qué fue lo Y que, lo que encontraste en esto, clases y características de los bienes? pues a mí me llamó mucho la atención porque no sabía que se podía diferenciar entre lo que son, ¿cómo se puede decir? Los bienes, pero de manera diferente a lo que es algo que se puede decir que se puede mover o no es tan grande como podrían ser las casas, a diferencia de lo que podría ser los muebles y todo eso. Eso me llamó la atención de que no sabía que tenían diferente clasificación. Efectivamente tienen diferente clasificación. Dentro de esa clasificación que tú encontraste, y sí, ¿no? Como vimos en nuestro Código Civil, hay una clasificación que se hace de los bienes. Por ejemplo, pues a quién pertenecen o por su naturaleza, el Código Civil clasifica cuáles son, o los viene a clasificar y nos da las características, ¿no? Les mencionaba yo, es importante que se haga la puntualización acerca de que se tenga este manejo de las clases y características de los bienes. ¿Por qué? Porque más adelante nuestro Código Civil ya no habla acerca o ya no es específico en el nombre de las cosas, no habla únicamente en términos generales, ya sea bienes muebles, inmuebles, vacantes, mostrencos, de dominio público, de dominio privado, se lo señala de esa manera, ¿no? Habla específicamente de esos géneros y no son específicos, no dice una taza, una computadora, un edificio, no, ya nos habla en términos pues, jurídicos como está especificado en nuestro Código Civil. Entonces, en ese entendido, Aislinn, dime a grosso modo cuáles son las clases de bienes que tú encontraste en tu tarea o que pudiste localizar. Las que yo encontré fue, pues, puse en todas, tuve respuesta para todas. Ajá, ¿cuáles son los bienes que tú encontraste? Pues, ¿puedo mencionar lo de la actividad Claro, entonces? sí, 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 menciónalo, explícame cómo fue tu actividad o, bueno, si la tienes por ahí, si la quieres presentar adelante, sin ningún problema, nada más dime o explícame qué fue lo que encontraste de tu actividad. Sí, sí la tengo. Pues lo que fueron del ejemplo de los bienes inmuebles, que pedía 3 ejemplos, puse lo que son los edificios, los terrenos y las casas. Porque Inmuebles. en la explicación que daba de lo que eran los bienes inmuebles, em, pues me di a entender que era lo que venían siendo ¿cómo se puede decir? La, pues los bienes raíces, se podría decir que venían Mm, siendo eso. Para ok. los ejemplos de los bienes muebles, pues puse lo que podría ser un sofá, una pantalla plana o incluso un carro que puede ser un bien mueble. ¿Qué más encontraste, Aileen? ¿Qué otra cosa? Tu actividad, síguemela comentando, ¿qué fue más lo que pusiste? El de qué son los bienes vacantes, pues por lo que leí, vi que decía en el artículo 820 que los bienes vacantes son los inmuebles que no tienen dueño cierto o alguien reconocido como dueño. Exacto. ¿Y qué son los bienes mostrencos? Los bienes mostrencos son los muebles abandonados o perdidos cuyo dueño se ignore. Ahora sí que serían los que se perdió su dueño, ¿no? Se podría dar a entender. Ok. ¿Y cuáles son los bienes de propiedad de particulares? Según el artículo 814, son los bienes de propiedad de particulares todas las cosas o cuyo dominio les pertenece legalmente y de los que no se puede aprovechar ninguno sin su consentimiento del dueño o autorización por la ley, quedando en todo caso sujetas a lo disponible del título cuarto de este libro. Ok, perfecto, muy bien. Ahí dentro de la actividad, pues efectivamente venía esa clasificación, ¿no? Podemos hablar o podemos señalar que esa es la clasificación, bueno, la actividad que se le solicitó, sí, acerca de la clasificación de los bienes. Ahora bien, ¿no? Como podemos señalar, ¿no? Y como lo pudieron leer, a grosso modo, sí tenemos esta clasificación de los bienes, ¿no? Es cierto que en la actividad que les pedí, pues únicamente les hice la puntualización acerca de algunos cuantos, ¿no? Sin embargo,
Una vez realizada, pues, la lectura del artículo 794 al 845, nosotros podemos, eh, nosotros podemos encontrar, ¿sí? Que en el título, por ejemplo, de nuestro Código Civil señala en la parte superior, las cosas que pueden ser objeto de propiedad son por su naturaleza, ¿no? Pueden ser objeto de propiedad derivado de su naturaleza y viene la clasificación bienes inmuebles o raíces, ¿sí? Y los bienes muebles es la primera clasificación que se realiza acerca de las cosas que pueden ser objeto de propiedad, ¿sí? Y viene esta primera clasificación, bienes inmuebles o raíces y los bienes muebles. ¿Cuál es la diferencia entre bienes inmuebles y raíces o los bienes muebles, no? Por una parte, nos señala nuestro código que son bienes muebles o son muebles, ¿sí? Por su naturaleza, por su propia naturaleza, sin que exista una fuerza exterior, sin que nadie lo modifique, sin nada. Por su propia naturaleza, los cuerpos, sí, que pueden trasladarse de un lugar a otro, sí, ya sea que se muevan por sí mismo o que tengan el efecto de una fuerza exterior, sí, es decir, por la fuerza del hombre, por la fuerza de alguna otra maquinaria, pero que los podemos mover de un lugar a otro. A esos bienes que nosotros podemos mover de un lugar a otro, ya sea por sí o por la ayuda de una fuerza exterior, lo vamos a conocer como bienes muebles, ¿no? Entonces, dentro de estos bienes muebles, pues como lo dices en tu ejemplo, pues puede ser un coche, ¿no? Un coche, ¿por qué? Porque es cierto, tiene una fuerza exterior, no es una maquinaria, pero se puede trasladar de un lugar a otro, ¿no? Ese es un claro ejemplo de un bien mueble, ¿no? Ahora bien, dentro o contrapuesto a los bienes muebles encontramos los bienes inmuebles. ¿Y cuáles son los inmuebles, no? Nuestra clasificación doctrinal nos lleva a considerar que son bienes inmuebles todos aquellos bienes, ¿sí? Que son considerados bienes raíces, ¿no? Así está especificado en nuestro Código Civil, bienes raíces. Entonces, nosotros vamos a saber o vamos a conocer estos bienes raíces como todos aquellos bienes, ¿sí? Que tienen una circunstancia especial. ¿Qué circunstancia especial? Están íntimamente ligados al suelo, ¿sí? Están unidos de manera física, ¿sí? De un modo inseparable, ¿sí? O de una forma, están unidos de forma física o de forma jurídica a un terreno, ¿sí? O a una, a un lugar donde tengan esta consideración, ¿sí? De tener o esta circunstancia de estar íntimamente ligados y no los podemos separar, ¿no? Por ejemplo, pues un edificio construido sobre un terreno, una casa construida sobre un terreno, no lo podemos mover, no lo podemos quitar. Sí, en determinado momento pues se puede demoler, se puede destruir, pero moverlo, ¿sí? O cambiarlo de lugar, pues no se puede, por eso se le conoce como un bien inmueble, ¿no? Ahora bien, una segunda consideración que se encuentra estipulada en nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz, lo podemos encontrar, ¿sí? Que nos señala, ¿no? Que hay bienes que son considerados según las personas a quienes pertenecen. Y de dentro de esta subdivisión de los bienes que se encuentran considerados según las personas a quienes pertenecen, encontramos los bienes de dominio del poder público, ¿sí? Y los que son de propiedad de los particulares, ¿no? Entonces, estos bienes, aquí en esta encontramos otra subclasificación, ¿sí? Esta clasificación de bienes del dominio de poder público y los bienes de propiedad de los particulares atienden a la consideración de las personas a quien pertenecen, ¿no? Entonces sabemos que los bienes de dominio del poder público, ¿sí? Son aquellos que van a pertenecer a la federación o a los estados o a los municipios. Entonces, todos los bienes que pertenezcan a federación, estado o municipio, los vamos a considerar o van a ser conocidos como bienes del dominio del poder público, ¿no? Por ejemplo, pues un parque, ¿sí? Una biblioteca, ¿no? Un edificio del servicio público, son considerados bienes del dominio del poder público, ¿no? Ahora, dentro de estos bienes de dominio del poder público, nosotros podemos ver en nuestro Código Civil que estos bienes del dominio del poder público, a su vez,
se van a subclasificar en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y también vamos a encontrar los bienes propios. ¿Ok? Estos bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles, es decir, esta pertenencia que tiene el Estado, el municipio, la federación, no se puede cambiar, no puede cambiar esta particularidad. Son imprescriptibles, ¿por qué? Porque no importa el paso de años que suceda o los años que sucedan, nunca se va a agotar esta pertenencia que es de dominio del poder público, ¿sí? Entonces, estos bienes de uso común tienen la característica de que pueden aprovecharse o pueden ser usados, ¿sí? Por todos los habitantes, ¿sí? Evidentemente van a existir ciertas restricciones que pues pueden estar contempladas en diferentes leyes o reglamentos o decretos, ¿sí? Entonces, pero también hay otra especificación. En estos bienes de uso común, ¿sí? Para que exista un aprovechamiento especial sobre ellos, se va a necesitar una concesión otorgada, ¿sí? Esta concesión otorgada, pues obviamente en los términos que establece la ley, ¿no? Ahora bien, hablábamos de otra subdivisión, que son los bienes destinados a un servicio público, ¿no? Y lo que son los bienes propios. Entonces, estos bienes que son destinados a un servicio público van a pertenecer a la federación, a los estados y a los municipios, ¿ok? Otra vez, ¿sí? Son esta propiedad que tienen, es inalienable y es imprescriptible. ¿Sí? Siempre y cuando no esté, no se les desafecte el servicio público que se encuentren en ellos, ¿sí? Y por otra parte tenemos los bienes que son propiedad de los particulares, ¿sí? ¿Cuáles son los bienes que son propiedad de los particulares? Todas las cosas cuyo dominio le pertenece legalmente a una persona, ¿no? Y como legalmente le pertenece a una persona, nadie más puede aprovecharse de eso, ¿sí? De ese dominio. Únicamente podrá aprovecharse de ese dominio si es que lo tiene legalmente consentido por el dueño o por una autorización de ley, ¿no? ¿Cómo se ostenta o cómo se tiene esta propiedad? Pues sabemos que por una escritura, por un título de propiedad, lo que justifique el derecho real de propiedad que se ejerce de una persona hacia otra. Estamos hablando que son bienes propiedad de los particulares, ¿no? En otra clasificación acerca de los bienes, en el artículo 816 al 818, encontramos los bienes mostrencos, ¿no? En nuestro Código Civil del Estado de Veracruz. ¿Y qué son los bienes mostrencos? Los bienes mostrencos son todos aquellos bienes muebles, ¿sí? Aislinn, ¿qué son los bienes muebles? ¿O qué entiendes o qué has leído o qué leíste que son los bienes muebles? Pues la más grande diferencia que hay a comparación de los bienes inmuebles es que se puede mover. Efectivamente, los bienes muebles son todos aquellos que por sí o por una fuerza externa se puede mover, ¿sí? Entonces, primera diferencia entre un bien mostrenco y un bien vacante, ¿sí? Bien mostrenco, ¿sí? Va a ser un bien mueble abandonado, ¿sí? O bien un bien mueble perdido, ¿sí? O cuyo dueño se ignore. Entonces, ahí estamos hablando de un bien mostrenco. Siguiente, bienes vacantes. Los bienes vacantes son bienes o son los bienes inmuebles. ¿Cuáles son los bienes inmuebles, Aislinn? Los que no se pueden mover, ¿Por qué no se pueden mover? ¿Qué características porque tienen? su característica es que son bienes raíces que están arraigados literal a la tierra, no se pueden mover. O están o física o jurídicamente ligados, ¿sí? A otros, ¿no? Entonces, bienes vacantes, a diferencia de los mostrencos, los bienes vacantes son los bienes inmuebles, ¿no? Estos bienes vacantes no tienen dueño cierto y reconocido, ¿no? Ahí está la diferencia entre bienes mostrencos y bienes vacantes. Ambos sabemos que pues no tienen dueño, ¿sí? No tienen un dueño cierto y reconocido, pero la diferencia va a radicar en que unos son bienes muebles y otros son bienes inmuebles, ¿ok? Esta clasificación, a grosso modo, es la que se puede encontrar o la que nosotros podemos estar encontrando en nuestro Código Civil, ¿ok? ¿Hay alguna duda que te haya quedado referente a la actividad? No muestra ninguna. Bien, ok, perfecto, muy bien. Voy a empezar a presentar mi pantalla. ¿Sí la puedes ver?
Sí, sí se ve. Ok, entonces, en nuestro siguiente tema, sí estamos, vamos ahora a entrar en este tema de lo que es la posesión, ¿no? ¿Qué es la posesión? En terminología jurídica nosotros la vamos a encontrar regulada o estipulada en nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz en los artículos 826 a 865, ¿no? Es decir, en el título tercero del Código Civil para el Estado de Veracruz, ¿sí? Ahí vamos a encontrar nosotros que se encuentra la regulación, ¿sí? O los lineamientos o las normativas o los artículos que vienen a regular la posesión, ¿no? ¿Qué entendemos, Aislinn? ¿Qué entiendes tú por posesión? ¿Qué idea tienes tú de la posesión? Del poder que se tiene sobre algo. El poder que se tiene sobre algo, ¿no? Y es muy importante a partir de este momento que nosotros vamos a entender cuál es la diferencia que hay entre una posesión y una propiedad, ¿sí? Efectivamente, ambos se tratan de derechos reales. ¿Por qué derechos reales? Porque son las facultades de poder que una persona detenta sobre una cosa. Pero jurídicamente esta posesión y esta propiedad tiene características diferentes, tiene formas de detención diferentes, formas de regulación diferentes, ¿no? Por una parte, la posesión, como lo hemos mencionado, pues se encuentra estipulada en los artículos 826 a 865, nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz, ¿no? Que nos señala, entre otras cosas, que va a ser poseedor de una cosa, ¿sí? El que ejerce sobre ella un poder de hecho. ¿Y qué es un poder de hecho? Es un poder de facto, un poder que se hace, que se ejerce, que se lleva a la práctica. Y ojo aquí, hay que diferenciar porque en la posesión se ejerce un poder de hecho, mientras que en la propiedad se ejerce un poder de derecho, ¿no? Y vamos a entender al final de la unidad cuál es la diferencia entre una posesión y una propiedad. Entonces, muy claro desde un principio dejar esta pauta que el poseedor de una cosa, ¿sí? Ejerce sobre esa cosa un poder de hecho, ¿sí? Un poder de hecho, ¿sí? Es cierto, posee un derecho, ¿sí? ¿Qué derecho posee? Pues el derecho de la posesión sobre una cosa y por tanto tiene derecho a usar y disfrutar la cosa. Eso es la posesión, el uso y disfrute que se haga sobre una cosa. Pero hasta ahí deriva la posesión, ¿sí? Porque, para que me entiendan, pues la propiedad es un poco más extensa o abarca, ¿sí? Una conjetura diferente, ¿no? Es cierto, la posesión consagra un derecho también. ¿Cuál es ese derecho que se consagra con la posesión? El uso y disfrute, ¿ok? Hasta ahí. Posteriormente, entendemos, ¿sí? Vamos ya un poquito a entrar en materia de esta diferencia, ¿sí? Entre propiedad y posesión, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando en virtud de un acto jurídico, recuerden que un acto jurídico es aquel mediante el cual se generan derechos y obligaciones. Un acto jurídico para que exista debe de cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, el hecho de investir de capacidad a las partes que se obligan en ese acto jurídico, ¿no? Pues en un acto jurídico o cuando en virtud de un acto jurídico, el propietario, y estamos aquí hablando, por eso está escrito con negritas, ¿sí? Por eso estas palabras claves en este concepto están marcadas con otro color, ¿no? Entonces, cuando por virtud de un acto jurídico, un propietario le entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho, ¿sí? A esa otra persona de retenerla temporalmente en su poder, ya sea en calidad de usufructuario derivado de un contrato de usufructo, ¿sí? De arrendatario derivado de un contrato de arrendamiento, ¿sí? De acreedor o de pignoraticio, ¿sí? O también de depositario o cualquiera otro de los títulos análogos, ¿sí? Los dos son poseedores de la cosa, ¿sí? Los dos son poseedores de la cosa. Sin embargo, aquí estamos viendo que la persona que concede el derecho de posesión es el propietario, ¿sí? Es el propietario. Puede conceder ese uso, ese derecho de uso, ese derecho de posesión, ese derecho de disfrute
a cualquier persona, ¿sí? Dependiendo, va a ser cualquier persona el título que ostente derivado del contrato que se celebre, ¿sí? Puede ser usufructuario, puede ser arrendatario, puede ser acreedor, ¿sí? Pero ese usufructuario, ese arrendatario, ese acreedor nunca va a ser propietario, únicamente va a ser, ¿sí? Va a detentar la posesión de una cosa, ¿no? ¿Qué otra importancia o qué otra característica importante tenemos aquí? Que el que la posee a título de propietario, es decir, el propietario, tiene una posesión originaria. ¿Por qué? Porque el otro va a tener una posesión derivada. Entonces, sabemos entonces que el propietario siempre va a detentar propiedad y posesión. Sin embargo, quien detenta posesión no va a tener la propiedad, ¿sí? Eso es muy importante que esté particularizado y evidentemente de esta última premisa tenemos entonces que el propietario tiene la posesión originaria. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene propiedad y va a tener posesión. Sin embargo, esa posesión la puede conceder a otra persona en virtud de un acto jurídico celebrado, ¿sí? Y entonces esa otra persona a la cual se le cede la posesión, vamos a conocer que va a tener una posesión derivada. ¿Por qué derivada? Porque esa posesión deriva, ¿sí? O se le otorgó por el propietario derivado de un acto jurídico que celebraron entre las partes, ¿no? Entonces, estas son las características o las particularidades que asisten a las principales ideas que nosotros podemos empezar a formalizar acerca de propiedad y posesión. ¿Ok? ¿Qué otras ideas son muy importantes? ¿No? Y lo podemos ver en nuestra pantalla. Solo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que son susceptibles de apropiación. Únicamente en ese marco vamos a encuadrar que se puede ejercitar la posesión, ¿sí? ¿Qué otra cosa sucede con la posesión? La posesión va a dar o da al que la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales, ¿ok? Quien detente la posesión de una cosa, ¿sí? Va a fungir o se va a tener la presunción de propietario para todos los efectos legales, ¿no? Entonces, el que posee en virtud de un derecho personal o de un derecho real, distinto al de la propiedad, ¿sí? No es el propietario, no lo puede ser porque ya quedamos que quien posee tiene pues esta posesión derivada, ¿sí? No es propietario, únicamente está ostentando la posesión, ¿sí? Es una característica muy importante. Ahora bien, si nosotros nos vamos a lo que está estipulado en nuestro Código Civil, podemos encontrar que la posesión o que nos da esta definición, ¿no? Ya sabemos que esta posesión es el uso, el disfrute de una cosa sin tener propiedad, ¿sí? No se acredita propiedad, la posesión pues es un derecho derivado, ¿sí? Derivado, ¿por qué? Porque tiene que ver o es consecuencia de un acto jurídico que se llevó a cabo, que se ostentó, que se realizó con quien tiene la propiedad. Ahora bien, la posesión puede ser pacífica, ¿sí? O tiene que ser pacífica, es continua y es pública, ¿sí? Nuestro Código Civil, en nuestros artículos 859, 860 y 861, ¿sí? Señala de manera idónea cómo es que debiera ser la posesión y nos dice, va a existir posesión pacífica, ¿sí? Cuando la posesión se adquiere sin violencia, ¿sí? Posteriormente, nuestro artículo 860 nos dice, la posesión es continua o posesión continua es la que no se ha interrumpido, ¿sí? Por alguno de los medios que está enumerados en el capítulo 5, título séptimo del libro que está contenido en este capítulo, ¿no? Entonces, la posesión continua es aquella que se ostenta si durante un periodo de tiempo que es ininterrumpido, ¿no? ¿Y qué otra cosa tenemos? ¿Sí? En el artículo 861 nos señala que la posesión es pública, ¿sí? Cuando esa posesión se lleva a cabo, se disfruta o se ejerce de tal manera que es conocida por todos, ¿sí? Y de igual manera también va a ser posesión pública aquella
sí, que no solamente se ejerce a conocimiento de las demás personas, sino que aparte de todo, se cumple con la formalidad de que debe estar inscrita en el registro público de la propiedad, ¿sí? En el registro público de la propiedad también se inscriben las posesiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden, la posesión es un derecho real, ¿por qué? Porque se ejerce o es un acto de poder de una persona sobre una cosa, ¿sí? Donde se ejercita el derecho de uso, ¿sí? O de usar y de gozar de una cosa, ¿no? Entonces, la posesión, de acuerdo a lo que está estipulado en nuestro Código Civil, ¿sí? Nos señala que puede ser o es una posesión, puede ser pacífica, continua y pública. Y la posesión idónea, ¿sí? Si nosotros ya estudiamos esto, pues debería reunir estas tres características. Y ojo con esto, ¿sí? Porque de estas tres características deriva, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como una posesión prescriptiva, ¿sí? O lo que conocemos con usucapio, ¿sí? Que decimos, en ocasiones la gente piensa, ¿no? Pues ya estuve 10 años en un bien inmueble, lo marca el Código Civil y ahora me voy a apropiar de ese bien inmueble, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Se deben de cumplir una serie de particularidades que están estipuladas tanto en nuestro código sustantivo como en nuestro código adjetivo, ¿no? Pero pues para concretar un poco esta idea, la posesión, de acuerdo a lo que está estipulado en los artículos 859 a 861, nos señala, ¿no? Cuáles son las características de la posesión pacífica, continua y pública. Y es muy importante tenerla, pues porque en capítulos más adelante tenemos que manejar esta terminología para saber cuál es la forma en la que se ejerce la posesión. Entonces, ya sabemos que la posesión se puede ejercitar o debería ejercitar de forma pacífica, continua y pública, ¿no? Ahora bien, de igual manera, nuestro Código Civil nos habla acerca del poseedor de buena fe, ¿no? Este poseedor de buena fe es el que entra en la posesión o tiene la posesión en virtud de un título, sí, suficiente para darle el derecho de poseer, ¿no? Que entable algún vínculo jurídico con el propietario y que derivado de ese vínculo jurídico, pues tenga esta capacidad, ¿no? De poseer, pero si un poseedor de buena fe también va a ser aquel que ignora los vicios de su título, ¿sí? Que le impiden poseer con derecho. Por ejemplo, un poseedor de buena fe pudiera ser algún arrendatario, ¿no? Que entabla un contrato de arrendamiento con otra persona en el entendido que la otra persona o que el arrendador, ¿sí? Es el propietario de ese bien, pero resulta ser que en esa conjetura o en ese entable de ese contrato hay un vicio oculto. ¿Sí? ¿Qué vicio oculto? Pues que quien el posesionario creía que era el propietario, pues no lo es, ¿no? Nuevamente, hay posesión de buena fe. ¿Por qué? Porque el arrendatario pues tenía ignorancia completamente de este vicio en el contrato, ¿no? Y de la parte contrapuesta podemos encontrar a un poseedor de mala fe, ¿sí? ¿Quiénes son los poseedores de mala fe? Aquellos que entran en la posesión, ¿sí? De algún bien sin tener título alguno para poseer, ¿ok? Pueden ser también los poseedores de mala fe, aquellos que conocen los vicios, ¿sí? Que concurren en algún tipo de obligación, ¿sí? Pero de igual manera, insiste o tiene o quiere detentar esta posesión, ¿no? Entonces, vamos a clasificar dentro de esta legislación o dentro de estas características que existen poseedores de buena fe y poseedores de mala fe, ¿no? Ahora bien, hay diferentes derechos y obligaciones que surgen en torno a los poseedores de buena fe y los poseedores de mala fe. En un primer momento podemos encontrar, Aislinn, ¿puedes ver esta diapositiva? Maestra, Sí, ¿me la puedes leer, por favor? Desde la parte naranja. el poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por título traslativo de dominio tiene los derechos siguientes. Uno, el de hacer suyo los frutos percibidos mientras su buena fe no es interrumpida. Dos, el de que se abonen todos los gastos necesarios, lo mismo que los utilice teniendo derecho de retener la cosa poseída hasta que se haga el pago. Tres,
el retirar las mejoras voluntarias si no se causa daño en la cosa mejorada o reparando el que cause al retirarlas. 4. El que se abone los gastos hechos por él para la producción de los frutos naturales e industriales que no hace suyo por estar pendiente al mismo tiempo de interrumpirse la posesión, teniendo derecho al interés legal sobre el importe de los gastos desde el día en que los haya hecho. Gracias, Aisy. Entonces, en esta parte, de acuerdo a lo que está estipulado en nuestro Código Civil, ¿sí? Decimos, el poseedor de buena fe, ¿sí? Que adquirió, ¿sí? Con esa buena fe, la posesión por un título traslativo de dominio. ¿Qué es un título traslativo de dominio? Pues aquel acto jurídico que viene precisamente, ¿sí? A transmitir o hacer transmitir esta posesión, este dominio que se tiene. Por ejemplo, pues nuevamente, ¿no? Pudiera ser entonces un contrato de arrendamiento, ¿no? Un poseedor de buena fe adquirió esta posesión, ¿no? Por un título traslativo. ¿Cuál es el título traslativo de dominio? Pues un contrato de arrendamiento. ¿A qué tiene derecho a qué tiene derecho este poseedor de buena fe? Número uno, como lo dijo Aislinn, a hacer suyo los frutos percibidos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Pues a que se le abonen los gastos necesarios, ¿sí? ¿Cuáles son los gastos necesarios? Aquellos que o mejoras que sean necesarias para el buen funcionamiento, ¿sí? O la manutención del lugar o de este bien, ¿sí? Del cual se tiene la posesión, ¿sí? También tiene derecho este poseedor de buena fe a retirar las mejoras voluntarias. Las mejoras voluntarias son todas aquellas, ¿sí? Que realiza el poseedor, ¿sí? Que pues únicamente pueden ser de ornamento, de decoración, que las realiza sin que sean necesarias, ¿sí? Para el buen funcionamiento del bien inmueble o del buen mueble que se esté teniendo la posesión, ¿no? Pues el poseedor de buena fe tiene el derecho a retirar las mejoras voluntarias que haya realizado a la cosa mejorada, ¿sí? ¿Sí? Esos son los derechos que tiene el poseedor de buena fe. Ahora bien, nuestro Código Civil pacta, ¿sí? Otros derechos y otras obligaciones que se tienen, ¿no? Por otra parte, señala y viene en otro capítulo, ¿sí? A el que posee por menos de un año a título traslativo de dominio, pero con mala fe, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos poseedores de mala fe? ¿No? Número uno, tiene la obligación, ¿sí? De restituir los frutos percibidos, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene la obligación los poseedores de mala fe que han poseído por mala fe por menos de un año, ¿sí? Tienen que responder por la pérdida o deterioro de la cosa, ¿sí? Que hayan sobrevenido por su culpa o por algún caso fortuito, por algún caso de fuerza mayor, ¿sí? Eso tiene la obligación, ¿no? A qué o cuando no responde de la pérdida que se dé sobre la cosa o sobre los bienes accesorios que tenga, cuando cierta pérdida, ¿sí? Sea o que venga o sobrevenga de alguna situación natural e inevitable por el solo transcurso del tiempo, ¿no? A eso es, o bueno, eso es parte de que se le eximan de algunas obligaciones a los poseedores de mala fe, ¿no? Hay otra especificación, ¿no? Al que posee en concepto de dueño, ¿sí? Por más de un año, ¿sí? De manera pacífica, continua, pública, ¿sí? Aunque la posesión sea de mala fe, con tal de que no sea delictuosa, ¿a qué tiene derecho alguien? Fracción número uno. A las 2/3 partes de los frutos industriales que haya producido a las cosas poseídas, perteneciendo a la otra tercera parte del propietario, si reivindia la cosa antes de que se prescriba. ¿Qué otra? 2. A que se le abonen los gastos necesarios y a retirar las mejoras útiles si es dable separarlas sin deterioramiento de la cosa mejorada.
No tiene derecho a los frutos naturales y civiles que produzca la cosa que posee y responde de las pérdidas o deterioros de la cosa sobrevenidos por su culpa. Pues también aquí se están estipulando, sí, derechos que surgen, sí, a todo aquel que posee en concepto de dueño por más de un año, pero esta posesión en carácter de dueño por más de un año tiene que ser pacífica, continua y pública, y esas características son las que nosotros analizamos en diapositivas anteriores. Ahora bien, la posesión también se pierde, ¿no? ¿Cuándo se pierde la posesión? Sí, de acuerdo a lo que se ha estipulado en nuestro Código Civil, la posesión se va a perder, número uno, por abandono, ¿no? Se pierde también la posesión por una cesión a título oneroso o a título gratuito, ¿no? Se pierde también la posesión por destrucción o pérdida de la cosa o porque ésta quede excluida del comercio. ¿Pero por qué? Porque ya decíamos que la posesión se va a ejercitar siempre y cuando la cosa, objeto o bien que entre en posesión sea o esté permitida dentro de los actos de comercio. La posesión también se puede perder por resolución judicial. Esta resolución judicial evidentemente tiene que recaer sobre una acción o sobre un juicio que nosotros le llamamos juicio reivindicatorio. El juicio reivindicatorio tiene la finalidad de devolver la posesión al propietario de un bien, ¿no? Entonces, en ese entendido, en esta resolución judicial, ¿sí? Deriva de esta acción que llamamos juicio reivindicatorio y, en todo caso, pues esta resolución judicial viene a dictaminar que la posesión tiene que ser reivindicada a cierta persona, ¿no? Cuando también se pierde la posesión, por otra parte, la parte ilegal, que nosotros le podemos conocer el despojo. ¿Qué es el despojo? El despojo está contemplado en la legislación penal, ¿no? El despojo no está penado en una legislación civil, el despojo se encuentra tipificado en una legislación penal, ¿no? Entonces, el despojo es una de las formas de pérdida de la posesión, ¿no? Es una forma también que está estipulada en la fracción quinta en nuestro Código Civil, ¿no? Nuevamente, fracción sexta, por reivindicación del propietario. ¿Qué es la reivindicación? La devolución de la posesión al propietario. Y se le tiene que devolver esa posesión al propietario. Y fracción séptima, cuando por expropiación de las cosas por causa de utilidad pública, ¿no? Recordemos entonces que la expropiación es esta facultad que tiene el Estado, ¿sí? De realizar o de apropiarse de los bienes que son propiedad de un particular. Pero ojo aquí, cuando se da la expropiación tienen que operar características muy importantes. Número uno, ¿sí? El Estado tendrá que justificar la causa de utilidad pública. Y número dos, tendrá que pagar al propietario del bien una indemnización por la expropiación del bien que se esté realizando, ¿no? ¿Qué otra cosa es muy importante? ¿Cuándo más se pierde la posesión? Se pierde la posesión de los derechos cuando es imposible ejercitarlos, ¿sí? O cuando ya no se ejercen por el tiempo, ¿sí? Que baste para que queden prescritos, ¿no? Es decir, para que se extingan o para que se venza tal vez lo que está plasmado en un contrato, ¿no? Y estas son las causales de pérdida de la posesión que nosotros podemos encontrar en nuestro Código Civil, ¿ok? Hasta esta parte, Aislinn, ¿alguna duda acerca de lo que es la posesión? No, maestra, ninguna. Perfecto. Entonces, nuevamente reiterando, la posesión la vamos a encontrar estipulada a partir del artículo 826, ¿sí? De nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz, ¿no? Ahí viene efectivamente toda la legislación o la serie de artículos que van a componer las características, cómo se da, cómo puede ser ejercitada, quién la ejercita, ahí lo podemos encontrar. Referente a estas cuestiones de la reivindicación o devolver la posesión a un propietario y toda esa serie de acciones que se entablan, lo vamos a encontrar en nuestro Código de Procedimiento Civil, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora bien, en la parte contrapuesta o paralela a lo que es la posesión, vamos a encontrar la propiedad. Aislinn, ¿qué es la propiedad? ¿Qué me puedes decir tú acerca de la propiedad? ¿Qué opinas? ¿Qué conoces? ¿Qué sabes? ¿Qué idea tienes de la propiedad?
Podría decir que es el bien que uno puede poseer, pero no sé de qué manera explicarlo. Si fuera un bien que podemos poseer, sería posesión, ¿no? Y la propiedad quedamos que la propiedad es más extensa que la posesión. ¿Por qué? Porque la posesión abarca usar, disfrutar y disponer de un bien, mientras que la posesión únicamente es disfrutar y usar. La propiedad se extiende a esta facultad que si nosotros, esto que yo digo, que yo comento, pues obviamente no viene como tal plasmada en una legislación, no viene como tal plasmada en una doctrina, ¿no? Pero si nosotros podemos o terminamos de leer lo que está en la legislación, lo que está en la doctrina, lo que está en diferentes cuestiones o opiniones que emiten los jurisconsultos, podemos llegar a esa breve recopilación de entender, ¿sí? Que la propiedad es usar, disfrutar y disponer, ¿sí? De un bien o de una cosa. Pero la posesión es únicamente usar y disfrutar, ¿no? Se limita un poco tal vez a la cuestión de que es la propiedad, ¿no? Entonces, si nosotros retomamos un poco acerca del concepto de lo que es la propiedad, vamos a toparnos nuevamente con el derecho romano, ¿no? Y los jurisconsultos romanos, sí, se limitaron en ese momento, o de acuerdo a lo que ellos consideraban, se limitaron a estudiar los diversos beneficios de la propiedad, ¿no? Y decía, de acuerdo a las teorías que se tenían, sí, en la época o del derecho romano, sí, señalaban, lo podemos localizar en estas partes, en estas compilaciones que hacen de derecho romano, que se entiende que la propiedad es el uso, el fruto y el abuso, ¿no? Son los beneficios que tenía la propiedad, uso, fruto y abuso. El uso, sí, en estos vocablos que era el ius tendio usus, sí, que era la facultad de servirse de una cosa, ¿no? Y aprovecharse de los servicios que se pudieran vender fuera de sus frutos. Otro de los beneficios que está plasmados en las doctrinas romanas es el fruto, ¿sí? O lo que es el jus frutendio fructus, ¿sí? El derecho de fruto, ¿sí? Que es el derecho de recoger los frutos. Y por otra parte, el abuso, que es el jus abutendi o abusos, ¿no? El derecho del abuso, ¿sí? Que es el poder de consumir las cosas, ¿sí? Por extensión, ¿sí? O por disponer de ellas de manera definitiva, destruyéndola o enajenándola, es decir, vendiéndola, ¿no? Esos son los beneficios de acuerdo a lo que está plasmado en el derecho romano de lo que era la propiedad. Ahora bien, ya vimos estas cuestiones históricas en la manera o en la doctrina, ¿sí? ¿Cómo podemos entender la propiedad de acuerdo a las diferentes opiniones, escritos que se tienen o estudios de diferentes jurisconsultos, que es lo que conocemos como doctrina? Entonces, los conceptos que adoptamos de manera doctrinal, vamos a citar únicamente a estos dos. Ojo, aquí solamente son enunciativos más no limitativos, ¿no? Rogina Villegas, por su parte, señala que la propiedad, sí, o la propiedad, es un derecho real. ¿Por qué un derecho real? Nuevamente, porque es el poder que una persona ejerce sobre una cosa, ¿no? Entonces, este derecho real por el cual una cosa, sí, se encuentra sometida al poder jurídico de una persona, ¿sí? ¿Por qué? Este poder se ejerce de manera directa, se ejerce de manera exclusiva y de manera perpetua, ¿sí? ¿Por qué de manera perpetua? Porque la propiedad, pues sabemos que puede únicamente, se puede enajenar, de acuerdo a lo que nos dice, lo que nos señala esta doctrina, y se puede enajenar o se puede destruir, ¿no? Entonces, esta propiedad o este poder jurídico de una persona sobre una cosa va a ser directo, va a ser exclusivo y va a ser perpetuo, ¿sí? Para que se pueda retirar todo esto, ¿sí? Para que se pueda destruir estas características, pues evidentemente va a estar a la voluntad de quien ejerza propiedad para extinguir ese derecho, ¿no?
Por otra parte, en otra doctrina, sí acerca, o en esta doctrina de Domínguez Martínez, señala que la propiedad es el poder jurídico, sí, que un sujeto o que una persona ejerce en forma directa e inmediata, ya estamos aquí hablando directa e inmediata, sobre una cosa, ¿sí? Y que hay exclusión de terceros, ¿no? Entonces, esta exclusión de terceros le va a permitir, ¿sí? El aprovechamiento total, ¿sí? En un sentido jurídico. ¿Por qué? Porque este derecho de propiedad le va a permitir, ¿sí? Usar, disfrutar y disponer, ¿sí? De una cosa sin tener limitaciones. Y evidentemente esta propiedad tendrá que encuadrarse a las modalidades que se encuentran establecidas en la ley. Entonces, podemos adoptar y podemos nosotros, sí, podemos concluir que la propiedad es este poder jurídico, sí, es un derecho real, es un poder jurídico de una persona sobre una cosa. Este derecho se va a ejercitar de manera directa, se va a ejercitar de manera inmediata, ¿sí? No va a intervenir ningún tercero, ¿sí? Y entonces este derecho o este poder jurídico va a permitir que la cosa, o sí, que se permita usarla, se permita disfrutarla y se permita disponer de ella, sin ninguna limitante, ¿no? Pues, eso vamos a entender nosotros como propiedad, ¿sí? Y nuevamente, ahora vámonos a la parte que está en la legislación, vámonos a nuestro Código Civil, pero antes de ello, ¿sí? Vamos a determinar qué entendemos por propiedad como ese derecho de usar, de disponer de una cosa, ¿no? Sin limitaciones, sin limitantes más que aquellas que están establecidas en la ley. Y particularizando en nuestro artículo 867, ¿sí? Vamos a entender o vamos a encontrar esta parte que nos dice que el que tiene la propiedad de una cosa puede gozar y disponer de ella, ¿sí? Pero este aprovechamiento solamente va a ser lícito, ¿sí? En cuanto se hace de acuerdo con los intereses de la sociedad. Entonces, la única limitante para ejercer la propiedad va a ser, ¿sí? No dañar los intereses de la sociedad, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a entender por el concepto de propiedad. Aislinn, ¿ha quedado claro este concepto acerca de la propiedad? Sí, maestra. ¿Cómo es que ha venido evolucionando desde lo que nosotros podemos entender desde el derecho romano y cómo lo fuimos aterrizando doctrinalmente y posteriormente a encuadrarlo en lo que está en la legislación? Ahora bien, hay formas de adquirir propiedad, ¿no? ¿Cuáles son las formas de adquirir propiedad? Vamos a entenderlo como aquellos hechos y actos jurídicos, ¿sí? Que determinan que una persona obtenga el derecho de propiedad de una cosa, ¿sí? Es decir, que se conserve como o se convierta en un titular, ¿sí? Entonces, los modos de adquirir propiedad van a ser todos aquellos actos necesarios para adquirir la propiedad, ¿no? Y esto debe perfeccionarse con el título, ¿sí? Es decir, esta forma de acreditar en términos de ley que se ostenta la propiedad, ¿sí? De un bien o de un objeto, ¿no? Hay una clasificación de las formas de adquirir propiedad, ¿sí la podemos ver en la pantalla, Aislinn? Sí, maestra. ¿Cuáles son estas formas de adquirir propiedad? ¿No? Uno es la originaria, la derivativa, a título universal, a título personal, a título oneroso, a título gratuito, ¿sí? Y por acto entre vivos o por causa de muerte, ¿no? Estas son las formas de adquirir propiedad y que nosotros vamos a encontrar de manera intrínseca en nuestro Código Civil, ¿no? Por una parte, o la primera que nosotros estaremos analizando el día de hoy, ¿sí? Es la adquisición originaria, ¿sí? ¿Cuándo se produce esta adquisición originaria? ¿Sí? Se va a producir cuando el derecho de propiedad se obtiene por una persona sin relación jurídica alguna con el titular anterior, ¿sí? Ya sea porque la cosa carezca de dueño, ¿sí? Es decir, una ocupación, o porque aún existiendo un titular, la adquisición no trae causa en el mismo. Es decir,
un juicio de usucapión, ¿sí? ¿Y qué es el usucapión? Es lo que nosotros conocemos legalmente como la prescripción adquisitiva. Y esta prescripción adquisitiva o este juicio de usucapión tiene que ver de manera directa con lo que nosotros acabamos de estudiar acerca de lo que es la posesión, ¿no? Entonces, la primera adquisición es la originaria, ¿no? Esta evidentemente se va a producir cuando el derecho de propiedad se va a obtener por otra persona sin que exista un vínculo jurídico con el titular anterior, ¿sí? De esa propiedad, ya sea porque el bien del cual estamos adquiriendo propiedad, ¿sí? Carezca de dueño, o bien porque esa propiedad se adquiera mediante una prescripción adquisitiva o lo que es el usucapión, ¿sí? Para ser muy específica en esta cuestión de lo que es el usucapión, ya está habilitada en la plataforma una tarea que pues al término de esta sesión les estaré explicando con la finalidad de que pues de manera autónoma lleven a cabo la lectura de un texto, ¿sí? Que les va a permitir, ¿sí? Ampliar esta cuestión de lo que es propiedad, posesión y encuadrarla en lo que es el usucapio, ¿ok? Entonces, esta es la prescripción originaria. En contraposición a la originaria tenemos la derivativa. La adquisición derivativa procede o se produce cuando la adquisición de la propiedad trae causa en un titular anterior, ¿sí? Es decir, en esta adquisición derivativa, sí hay una relación jurídica, ¿sí? Entre la nueva persona que quiere ser propietario y el anterior. Clásico de esto, pues puede ser una compraventa. Tenemos aquí un enajenante, que es el propietario anterior, tenemos la propiedad, que pues es el bien objeto, y tenemos el adquiriente, que es la persona que pues nuevamente va a adquirir esa propiedad, ¿no? Y a esto le vamos a conocer como una adquisición derivativa. Existe un vínculo jurídico entre enajenante y adquiriente, un vínculo que genera derechos y obligaciones, un vínculo donde se da una traslación de una propiedad, ¿no? Y a esto lo vamos a conocer como adquisición derivativa, ¿no? Dentro de estas o de las adquisiciones que nosotros veíamos en nuestras clasificaciones, sabemos que hay adquisiciones a título universal, ¿no? En las adquisiciones a título universal son aquellas por las cuales se transfiere el patrimonio, ¿sí? Como una universalidad jurídica, un conjunto de derechos y obligaciones, y por tanto hay un activo y un pasivo. Adquisiciones a título personal, ¿cuáles son? Las que únicamente se transfiere parte del patrimonio, ¿no? Siguiente subclasificación, adquisiciones a título oneroso. ¿Por qué a título oneroso? Todo aquello que conozcamos o que escuchemos como oneroso es porque implica una carga, ¿sí? Para aquel que adquiere, ¿no? Entonces, una adquisición a título oneroso es aquella que va a importar una carga para aquel que adquiere. Entonces, el adquiriente va a pagar un valor en dinero, bienes o servicio a cambio del bien que recibe, ¿sí? ¿Cuál es un ejemplo de los contratos onerosos? La compraventa, la permuta, una sociedad en las cuales hay una transmisión de un dominio, ¿sí? De una cosa a cambio de una contraprestación. Esta contraprestación tiene que ser valuada en dinero, bienes o servicios, ¿no? Y por otra parte, otra forma de adquirir propiedad es una adquisición a título gratuito, que es lo contrapuesto a la adquisición a título oneroso, ¿sí? Entonces, en esta adquisición a título gratuito, como su nombre lo dice, no hay una contraprestación que el adquiriente tenga que pagar. ¿Cuáles son los ejemplos de unas adquisiciones a título gratuito? La donación y la herencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una contraprestación que esté encaminada a que sea pagada, ¿sí? Por el adquiriente. Ahora bien, hay una transmisión, ¿sí? De propiedad por o en razón de la causa, que vamos a encontrar aquí la transmisión de propiedad por acto entre vivos o por causa de muerte, ¿no? Dentro de estas vamos a encontrar los contratos, la herencia, la accesión, la ocupación, la usucapión y la adjudicación, ¿sí? Están encuadradas en esta transmisión de la propiedad en razón de la causa, ¿no? Para que nosotros podamos entender claramente si esta razón o este concepto de usucapión, que evidentemente
va conjeturado o tenemos que terminar o para que lo podamos nosotros entender, tuvimos que haber visto ya lo que es posesión y propiedad, ¿no? Esta usucapión o lo que es la prescripción adquisitiva es una forma de adquirir propiedad, ¿no? ¿Y cómo funciona eso, maestra? Muy fácil. ¿Qué vamos a hacer nosotros como actividad número 2 que se va a quedar para concluir con nuestra sesión? Nuestra actividad número 2 va a ser la elaboración de una síntesis del material que ya se encuentra habilitado en su plataforma, ¿sí? Obviamente, para elaborar una síntesis, pues primero tendrán que llevar a cabo la lectura de este material. Sí, Aislinn, les voy a mostrar el material que es este. ¿Lo puedes ver, Aislinn? Me siguen apareciendo las diapositivas. Ahora sí, Sí, ya sé. este fragmento de un libro, es solamente un fragmento de un libro, ¿sí? Eh, para la actividad número 2 es realizar la lectura, ¿sí? De este texto, de este fragmento, y posterior a la lectura, elaboración de una síntesis, ¿sí? Aquí podemos encontrar nosotros la doctrina o esta parte, ¿no? Que en este autor César Montero Semano realiza acerca de lo que es su cambio, pero al derecho mexicano, ¿no? ¿Cuáles fueron los orígenes? ¿Cuál es la descripción de esta figura? ¿Cómo es que se fue regularizando a través del contexto jurídico mexicano? ¿No? Y cómo o cómo ha llegado hasta nuestros días. Muy importante. El autor en este texto habla acerca del Código Civil para el Distrito Federal, ¿no? Sabemos evidentemente que pues las legislaciones o el ámbito de jurisdicción o validez de las normas, pues nos lleva a pensar que evidentemente nosotros estaremos ocupando otro tipo de jurisdicción, otro tipo de normativa. Sin embargo, pues la idea es precisamente pues en tener un concepto acerca de lo que este autor maneja o nos viene a exponer acerca de lo que es la usucapión en el contexto jurídico mexicano. Entonces, esta es nuestra actividad número 2 que ya está habilitada en plataforma que tiene como fecha límite de entrega la siguiente semana. Si estamos de acuerdo, ¿alguien tienes alguna duda acerca de esto? No, maestra, ninguna, ¿está bien? ¿Ok? Entonces, esa es nuestra segunda actividad. Si recordemos evidentemente que la forma de evaluación, pues también comprende la elaboración de nuestras diferentes actividades, ¿sí? Para que podamos obtener pues una calificación final, como lo vimos en los parámetros de evaluación. Entonces, pues esto es lo que se queda para finalizar. En nuestra siguiente sesión, pues estaremos dando continuidad a las formas de adquirir propiedad, a las formas de extinción de la propiedad y de esa manera, pues dar paso a nuestra tercera unidad de estudio. ¿Estamos de acuerdo, Aislinn? ¿Algún comentario que quieras agregar? ¿Algo más en lo que te pueda yo apoyar en esta noche? No, maestra, así está bien. Perfecto. Entonces, cualquier otra duda, cualquier situación, Aislinn, pues sabemos, sabes que estoy al pendiente. Entonces, es cuanto por mi parte. Te agradezco mucho, Aislinn, tu presencia, tu participación y nos estamos viendo la siguiente semana. No omito mencionarles, pues cualquier duda, cualquier comentario, estoy para servirles. Muchísimas gracias, Aislinn. Que tengas excelente noche. Gracias, maestra, igualmente.